no nos va a dejar tranquilos, sino más bien nos compromete a seguir avanzando, a seguir profundizando el trabajo que estamos realizando. A ver, cuando usted dice de la encuesta que me acaba de mencionar que un buen porcentaje de la población dice que defienden eficientemente los derechos e intereses, cuando se habla de eficiencia específicamente, ¿hasta dónde o hasta qué punto es esa defensoría por parte de la institución en cuanto a que el usuario o la persona que llega puede decir, bueno, sí, resolvieron el problema? ¿Hasta dónde significa eso? Bueno, esto de la percepción ciudadana, si la Defensoría está defendiendo efectivamente derechos, es complementada con otras preguntas de la encuesta, Edwin. Hay otra pregunta que dice, y también se la comento y se la presento a continuación, si la Defensoría, le preguntaron a la población, es una institución con capacidad para parar las prácticas abusivas de algunas empresas y proveedores de servicios. Una pregunta muy interesante, Edwin, y es, ¿tiene capacidad de parar las prácticas abusivas de empresas que prestan bienes o servicios? La respuesta en el 2007 fue 56%, un poco más del 56% estuvo de acuerdo, muy de acuerdo. Ahora en el 2010 fue 72% de afirmación positiva, de acuerdo o muy de acuerdo en que la Defensoría tiene capacidad de parar las prácticas abusivas de empresas en el mercado. ¿Qué tan vinculantes son la labor de ustedes con relación a normativas o aplicación de sanciones específicas? Porque obviamente si alguien llega y acude a ustedes es porque saben de que van a obtener un resultado favorable. Claro, si las pruebas o los aspectos que se investiguen también le favorece a quien presente la demanda, porque si no tiene derecho, obviamente habrá que hacer lo contrario. Pero en ese sentido, ¿hay vínculo relacionado con eso? Yo creo, Edwin, que en el país vamos avanzando. Estoy convencido que la Defensoría del Consumidor cada año va mejorando su trabajo. No porque yo sea el presidente, sino porque lo dice la población, porque ahí están los números, porque ahí está el resultado. Hemos cerrado el año 2010, Edwin, informándole a la ciudadanía que la Defensoría ayudó, cooperó y su trabajo permitió que a través de la atención de reclamos individuales y colectivos se activaran devoluciones por $4.600.000 durante el año 2010. $4.600.000. ¿Qué es el resultado? De la atención de reclamos individuales, que es el resultado de la solución de controversias en materia de consumo, de distinto tipo. Podemos hablar incluso de los proveedores que tuvieron más presencia en la atención de las controversias por parte de la Defensoría. Por un lado, entonces, en casos individuales, la Defensoría permitió la resolución de las controversias, devoluciones de $4.6 millones, igual en casos colectivos. Eso muestra que si la Defensoría no existiera, ese dinero se hubiera perdido. Y afortunadamente la labor de la Defensoría contribuyó para que ese dinero volviera a los consumidores, ese dinero no se perdiera por parte de la población. Creo que es la señal, por un lado, de protección del interés económico, una señal concreta. Y eso está documentado, Edwin. Estamos hablando de que durante el año 2010 hubieron un poco más de 20.000 denuncias presentadas en la Defensoría del Consumidor. 20.000 personas, Edwin, que tocaron la puerta de la Defensoría, que confiaron en la Defensoría, y en la mayoría de los casos hay resoluciones positivas. Yo comprendo que una parte de las denuncias no tiene resolución positiva, porque no siempre, no en el 100% de los casos de la población tiene suficiente amparo legal o su derecho se puede defender en un proceso de solución de controversia. No siempre, pero en la mayoría de los casos hemos encontrado resolución positiva, favorable y satisfactoria para los intereses de los consumidores. A ver, pero cuando usted nos decía en un principio de que obviamente usted trabajó mucho tiempo en el Centro para la Defensa del Consumidor, estuvo al frente de ellos por muchos años, luego que estuviera también Ileana Rogel y toda esa gente que inició este proceso, ahora usted está del otro lado. Pero, ¿qué tanto considera usted que fueron los vacíos que encontró y que estaría ya superándolos o trabajando en ello? Porque cuando usted estaba en el CDC, usted criticó duramente quienes estuvieron en ese momento. Pero hoy, incluso sus excompañeros, si lo podemos llamar así, también han señalado algunos flancos débiles que tiene la Defensoría y que consideran de que todavía hace falta y que hay aspectos que deberían de haber superado hasta este momento en el sentido de la atención específica para algunas demandas. Sí, yo creo, Edwin, que en esto siempre tenemos que fundamentar nuestras opiniones, nuestras valoraciones. Yo le digo honestamente, creo que en el país vamos avanzando. Siempre se puede mejorar,
Yo no estoy diciendo que hemos ya logrado un nivel óptimo y que estamos conformes, ni mucho menos. Siempre se puede mejorar. Hablando de los reclamos, aquí tengo un gráfico que muestra claramente los reclamos 2009-2010. Vea usted este dato, Edwin. En el 2009, de enero a diciembre de 2009, la Defensoría recibió 13.058 reclamos, denuncias concretas. 13.058 personas buscaron la Defensoría para buscar solución a sus problemas de consumo. En el año 2010 se disparó a 20.660 denuncias, Edwin. Un incremento del 58% de las denuncias entrando en la Defensoría. Y quiero decirle que durante el 2010, teniendo la misma planta de personal que tenía en el 2009 la Defensoría del Consumidor. Y eso ya son resoluciones también. Estos son denuncias que entraron en la Defensoría. Sin resolver. Ahora le comento las resoluciones. Casos cerrados 2009 y 2010, cuando se evaluó, iniciando el 2010, la labor del 2009, de las un poco más de 3.000 denuncias, 12.868 se cerraron en ese año. Es decir, la gran mayoría de denuncias se cierran de las denuncias recibidas en el año 2009. O sea, a cerrar es satisfactoriamente. No, el cierre puede ser satisfactorio, que es en la mayoría de los casos, o insatisfactorio, porque como le comentaba, un reclamo del consumidor muy justo puede ser, pero si la ley no ampara ese reclamo, no se puede dar una resolución satisfactoria al consumidor. Pero la mayoría de los casos son satisfactorios. Decía, 2009, 12.800 casos cerrados. Insisto, la mayoría de ellos satisfactoriamente. 2010, 18.757 casos cerrados, la mayoría de ellos satisfactoriamente. Ahora le comento cuáles son los rubros en los cuales, sobre los cuales versaron estos casos, Edwin. Quiero decirle que de esos 18.700 casos, 12.053 casos cerrados fueron por reclamos por el servicio de agua potable. La mayoría de los casos relacionados con la empresa estatal Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Pero también hay reclamos de empresas privadas y empresas descentralizadas que también han estado en el ojo del huracán en el reclamo de la población. Y la gente de Sonsonate, la gente de San Vicente, no me deja mentir que hay malestar en algunos casos con algunas empresas descentralizadas con la forma en que prestan el servicio de agua potable. 12.053 casos, le decía, vinculados con el servicio de agua potable. 2.334 casos con las telecomunicaciones. 1.625 casos con el servicios financieros. Y así la lista continúa. Esos son los 3 servicios con más denuncias en la Defensoría del Consumidor. Son los servicios que siempre van alternándose. Este año 2010 el primero fue agua potable, en el 2009 fue telecomunicaciones o servicios financieros. Y eso lo que muestra es que esos 3 servicios son los servicios que tienen más, obviamente, primero, más usuarios conectados. Uno analiza cuántos usuarios de la telefonía, son usuarios de este servicio, pues son millones, somos millones. ¿Cuántos usuarios del agua potable? Estamos hablando de muchísima gente. ¿Cuántos usuarios de servicios financieros de igual manera? Entonces, esos 3 servicios masivos son los 3 servicios que tienen más denuncias en la Defensoría y sobre los cuales recae la acción principal de la Defensoría. Además del tema de los inmuebles, quiero decirle, hablando ya de dinero, Edwin, los casos que llegaron por servicios financieros, el trabajo de la Defensoría permitió activar devoluciones por $774.530, servicios financieros. ¿Ya se hizo efectivo todo eso? Así es. ¿O está en proceso? En la mayoría de los casos es dinero que se devuelve, son arreglos, son convenios que se logran. En el caso de agua potable, $547.383. En el caso de inmuebles, $573.702. Y la lista continúa. Sí. Lo que digo es, tenemos identificado los sectores con más denuncia, tenemos identificado las inquietudes de la población sobre sectores específicos y además identificado procesos de mejora para mejorar la calidad y la calidez en la atención de los reclamos por parte de la Defensoría del Consumidor. Bueno, y yo le voy a preguntar luego de esto porque también obviamente surge la interrogante que a partir de todo ese trabajo que usted dice, ¿qué tanto el hecho de que la Defensoría esté pendiente de los derechos de los ciudadanos en el sentido de los consumidores y que se reclame, haya un cambio de actitud por parte de las instituciones que obviamente han sido demandadas? Porque si no, no tiene sentido de que estemos en ese círculo vicioso. ¿Qué tanto? Entonces, eso me lo contesta más adelante. ¿Cómo no? Porque me comentan de que ya hay mucho interés de los televidentes en participar esta mañana. Adelante, Ana.
Gracias, Edwin. Así es, ya empezamos a recibir muchos comentarios y también denuncias. Cris Asensio le dice al señor presidente de la Defensoría del Consumidor que ayer llegaron a la casa de sus hermanos 2 abogados de Credomatic haciéndose pasar por ejecutores de embargo. Engañaron a la empleada doméstica para entrar y comenzaron a sacar a la calle las pertenencias que según ellos iban a embargar. No bastante con esto, cuando al ser informados mis hermanos del hecho y llegaron, vieron a estas personas metidas en las habitaciones buscando artículos de valor. Como es de esperar, mis hermanos les exigieron que les mostraran un documento que respaldara el embargo, pero nunca lo hicieron. Siempre evadieron esa pregunta. Además dice, hubo altercado verbal, entonces los embargadores llamaron a la policía, llegó la policía y ellos salieron a la puerta nada más para decir que eran ejecutores de embargo y que solo hacían su trabajo. Al final ellos pidieron una cantidad X de dinero y dijeron que la podían depositar en las oficinas de Credomatic de El Salvador. Mis hermanos así lo hicieron para que se fueran, pero todo esto después de haber sacado todo a la calle, incluso arrancar cables de televisión y también del DVD. En todo esto se perdieron joyas y ellos, por supuesto, no se hacen responsables, incluso siguen amenazando de volver. ¿Qué podemos hacer? Dice, ¿es esto legal, presidente? Bueno, de verdad que yo he escuchado con mucha atención el caso y quiero comentarle, estimado amigo, que no es el único a quien le ha pasado una situación similar. Cerrando el año pasado, yo tuve también contacto con una persona a través de un conocido que me comentó una situación similar. Primero hay que decirlo, es lamentable que haya empresas del país que estén contratando bufetes de abogados sin establecer límites en los métodos de cobranza, sin límites en términos de cumplimiento de la ley. La ley no permite implementar métodos de cobro que atenten contra la dignidad, que atenten contra los derechos de los deudores, primero. Segundo, si una empresa está contratando un bufete de abogados, debe asegurarse de los métodos de cobro sean éticos, sean responsables y sean respetuosos de la ley. En este caso, evidentemente, por lo que usted nos comenta, y yo conozco un caso similar en días recientes, se ha utilizado maniobras, se ha utilizado, incluso se ha pretendido mostrar que incluso es un juez ejecutor o es la autoridad pública para implementar este mecanismo, incluso que usted comenta, de sacar pertenencias por un supuesto embargo. Y además con el tema de ese hurto que usted dice de joyas. Primero, si hubo un hurto, usted tiene todo el derecho a presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente. Primero, ¿va a demandar? Bueno, si hay una empresa, Edwin, que ha contratado un buffet y ese buffet, según dice el amigo, probablemente cometió un delito, la denuncia debe interponerse, primero. Y segundo lugar, si usted, tal como los ha comentado por el Facebook, nos hace el favor de comentarnos el detalle del reclamo, con muchísimo gusto nosotros podemos tomar el reclamo e investigar, incluso tomar medidas ejemplarizantes para evitar estos tipos de cobros contrarios a la ley. Es Señor lamentable. presidente, perdón que lo interrumpa, pero tenemos en estos momentos una llamada. Continuamos con este caso después de la llamada. ¿Cómo no? Adelante, bienvenidos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Para felicitar a don Armando por su gestión y a la vez también hablar de cosas buenas, ¿no? Yo he tenido buenas experiencias al hablar al 910, siempre me han dado buena asesoría y me han sacado de algunos problemas, solamente.